Visualiza esta imagen. Echas al suelo unos insectos vivos, unos gusanos de tierras, unas larvas de gallinas ciegas, lo que tú quieras. Y en menos de 48 horas esos insectos están muertos por dentro, vaciados por millones de bacterias que alguien más liberó en su hemolinfa. Ese alguien no es un químico, no es un fungicida, no salió de un laboratorio europeo con nombre impronunciable, es un gusano microscópico que vive tranquilo en tu suelo, esperando a que le dieras la oportunidad de trabajar. Los nemátodos entomopatógenos llevan millones de años matando insectos plaga sin que los agricultores lo sepan, sin que aparezcan en las recomendaciones de los técnicos y sin que los mencionen en la mayoría de los cursos de manejo integrado. Ya se producen a escala industrial, ya están disponibles en México. Y la pregunta que vale la pena hacernos hoy es por qué casi nadie los usa. Hola, qué gusto saludarte, soy Olmo y esto es Podcast Agricultura. Cada viernes envío un correo con el resumen de las noticias más relevantes del agro. Si quieres convertirte en el referente de tu equipo y siempre tener tema de conversación, anótate a mi lista de correo. Te dejo el enlace en la descripción de este episodio. El tema de hoy es los nemátodos entomopatógenos. Por cierto, este episodio llega a ti gracias a Bee Harvest. Echa un vistazo a tus decenas, cientos o miles de hectáreas y anticipa costosos problemas. Convierte imágenes de satélites y drones en mapas, conteos y reportes sobre el estado de tu cultivo y toma mejores decisiones. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Para entender qué hacen los nemátodos entomopatógenos, hay que dejar de pensar en ellos como simples gusanos en el suelo y empezar a pensarlos como sistemas de entrega. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, los organismos entomopatógenos son organismos del suelo pertenecientes a dos familias, Steinernematidae y Heterohabitidae. Dentro de estas familias, las especies que más se han estudiado y producido comercialmente son Steinernema carpocapsae, Steinernema feltiae y Heterohabitadis bacteriophora. Cada una tiene afinidades distintas por determinados insectos plaga y comportamientos de búsqueda diferentes. Y eso, pues obviamente, importa muchísimo al momento de elegir cuál aplicar. Lo que hace singular a estos organismos es la relación que mantienen con una bacteria. Steinernema va emparejado con bacterias del género Xenorhabdus. Heterohabditis va más bien con bacterias del género Photorhabdus. El nemátodo carga esas bacterias dentro de su intestino y cuando encuentra un insecto adecuado, entra al cuerpo del huésped por las aberturas naturales, boca, ano, espiráculos. Una vez adentro, libera las bacterias, esas que te acabo de mencionar. Y estas bacterias se reproducen en la hemolinfa del insecto y producen toxinas que lo matan en un plazo de 24 a 48 horas. Después de la muerte del insecto, el nemátodo se alimenta de las bacterias y del tejido del huésped, se reproduce dentro del cadáver y genera nuevas generaciones de nemátodos juveniles infectivos que eventualmente salen al suelo a buscar más insectos. Es un ciclo letal para la plaga completamente natural. La fase que hace todo el trabajo de campo se llama juvenil infectivo, que es el tercer estadio larval de estas especies de nemátodos que te comenté. Esta fase no se alimenta, sobrevive en el suelo entre semanas y varios meses, dependiendo de las condiciones del suelo y condiciones climáticas, y tiene una movilidad activa que le permite desplazarse en busca de hospederos. Algunos géneros como Steinernema carpocapsae adoptan una estrategia de emboscada. Se quedan quietos en un punto y esperan que un insecto pase. Otros, como Heterohabitadis bacteriophora, son buscadores activos que recorren el perfil del suelo rastreando señales del hospedero, incluyendo dióxido de carbono y compuestos volátiles que emiten las raíces dañadas. Y el rango de hospederos para estos nemátodos entomopatógenos es amplio. Gallina ciega, trips del suelo, larvas de moscas, gusanos soldado, picudos, escarabajos de los barrenadores. Dependiendo de la especie de nemátodo y de las condiciones del suelo, la eficiencia de control
puede, incluso en determinadas ocasiones, ser comparable a la de insecticidas convencionales. Ahora bien, el error más común que se repite en campo con nematodos entomopatógenos tiene que ver con el agua y es fácil de cometer porque generalmente no se explica al momento de la venta. Los juveniles activos necesitan una película de agua para moverse en el suelo. Son, en esencia, organismos acuáticos. Si el suelo está completamente seco al momento de la aplicación o si las condiciones de humedad caen después de aplicarlos, los nemátodos quedan inmovilizados y mueren antes de encontrar un hospedero. Muchos productores aplican el producto correctamente en cuanto a dosis o a dilución, pero sin asegurarse de que el suelo tenga la humedad suficiente y por ello los resultados en campo suelen ser pobres. Eso genera la percepción de que los nemátodos entomopatógenos no funcionan, cuando en realidad la aplicación careció de las condiciones mínimas para que estos pudieran moverse y reproducirse y atacar las plagas. La solución, por supuesto, es simple: regar antes de la aplicación. Aplicar al atardecer, especialmente para aprovechar la menor temperatura y la mayor humedad relativa, y volver a regar después de la aplicación. El suelo tiene que estar húmedo, pero sin encharcamientos, porque esta es la condición que garantiza que los resultados realmente se den. Ahora que ya tienes una ligera idea sobre cómo funcionan estos organismos, viene la parte más importante desde el punto de vista de campo: cómo integrar esta herramienta de forma que realmente mueva los resultados hacia adelante. Los nematodos entomopatógenos se comercializan como juveniles infectivos en tercer estadio, formulados en sustratos que pueden ser esponjas, gel, vermiculita, arcilla o cualquier otro elemento que retenga una cierta cantidad de humedad. Esa formulación que te venden se disuelve en agua y se aplica con un equipo de aspersión convencional, siempre y cuando se retiren los filtros de malla fina que, obviamente, retendrían a los organismos. En México, allá hay empresas como Bioagro, Cooper o algunas unidades de producción de universidades públicas y privadas, por ejemplo del Colegio de Postgraduados, que han trabajado en la producción y validación de cepas locales de nematodos entomopatógenos adaptadas a condiciones tropicales y semiáridas. En el caso de la dosis de aplicación, esta varía por especie plaga o por cultivo, pero un rango de referencia para plagas de suelo suele estar entre 500,000 y 1,000,000 de juveniles infectivos por metro cuadrado. Y sí, sé que eso puede sonar a mucho, pero los productos comerciales vienen formulados en bolsas de 50 a 250 millones de individuos. Obviamente aquí depende del producto, pero por lo mismo, cuando hablamos del costo por hectárea, comparado con varios ciclos de insecticidas, en este caso pueden ser, por ejemplo, organofosforados o piretroides, resulta competitivo cuando se considera el menor impacto ambiental, el menor impacto residual en el microbioma del suelo, que se genera justamente al utilizar, o en este caso el impacto que no se genera cuando utilizas los nemátodos. Ahora, hay factores del suelo que condicionan la eficiencia, y esto es lo que vamos a ver más adelante, condiciona un poco su adopción. La temperatura óptima de actividad para la mayoría de las especies comerciales de nemátodos entomopatógenos está entre 15 y 25 grados centígrados. Por encima de 30 grados, la actividad disminuye de forma importante. Y la textura del suelo también influye. Suelos con alta arcilla limitan el movimiento de los nemátodos, mientras que suelos francos o arenosos facilitan su desplazamiento. El pH, curiosamente, tiene menor efecto directo, aunque claro, extremos de pH siempre van a afectar la supervivencia bacteriana dentro del nemátodo, no tanto al nemátodo en sí. Una ventaja que pocas veces se menciona es la compatibilidad que tienen los nematodos entomopatógenos con otros agentes de control biológico. Por ejemplo, hay información que nos indica que el género Steinernema feltiae, por ejemplo, ha demostrado capacidad para transportar esporas del hongo entomopatógeno Isaia fumosorosea mientras se mueve por el suelo, funcionando funcionando al mismo tiempo como un vector de dispersión fúngica, lo que abre la posibilidad de aplicaciones combinadas que potencien el control de plagas con un menor volumen de productos. En cuanto al espectro de plagas, Steinernema carpocapsae tiene muy buena eficiencia sobre larvas de lepidópteros en el suelo y sobre el picudo rojo de la palma. Por su parte, Heterorhabditis bacteriofora destaca contra larvas de escarabajos, incluyendo el género Melolonta y Amphimalon, que son gallinas ciegas de alta presencia en cultivos de maíz, papa y frutales en México.
Y el género Steinernema feltiae es el referente para el control de larvas de moscas hesiáridas en invernaderos de hortalizas y flores. Lo mejor de todo es que la reentrada al campo pues es inmediata después de la aplicación, no hay periodos que tengas que esperar, no hay restricciones en residuos de alimentos, no hay riesgo toxicológico para operadores ni para fauna benéfica como abejas, lombrices u otros enemigos naturales también de insectos plaga. Entonces este no es un detalle menor en un contexto donde las restricciones regulatorias sobre insecticidas de síntesis químicas están pues apretando en toda América Latina y simple y sencillamente en el futuro se apretarán todavía cada vez más. Lo que falta es voluntad de probar. Y eso empieza por entender que el suelo que tienes hoy pues ya tiene nematodos entomopatógenos nativos, solo que en densidades insuficientes para controlar plagas cuando la presión es alta. Y sus densidades son insuficientes pues justamente porque les hemos puesto mucha presión con todos los fertilizantes y con todos los agroquímicos que aplicamos. Entonces, aplicar nematodos comerciales es en muchos sentidos pues reforzar un ejército que tienes ahí en el suelo diezmado y que pues necesita refuerzos. Para finalizar este episodio te comparto 3 datos curiosos sobre los nematodos entomopatógenos. El primero de ellos es que el primer nemátodo entomopatógeno descrito por la ciencia fue el Steinernema kraussei en 1923, aislado de escarabajos en Alemania por el investigador Gotthard Steiner. 99 años después de ese hallazgo, el mundo contaba con más de 100 especies descritas tan solo en el género Steinernema. Y la ciencia tardó décadas en entender el mecanismo completo de infección y más aún, pues, de llevar ese proceso a producción industrial. Pero el organismo ya estaba ahí, haciendo lo suyo en cada parcela del planeta. Un segundo dato interesante. Los nematodos entomopatógenos fueron usados en programas de control biológico en Europa Occidental desde los años 80. Hoy forman parte estándar del manejo integrado en cultivos de fresa, ornamentales y papa en Alemania, en Países Bajos y en Reino Unido. En México, donde contamos con una enorme diversidad de nematodos nativos del suelo, en este caso entomopatógenos, la adopción comercial sigue siendo marginal. Incluso podríamos decir que no existe. Y esta es una brecha que puede cerrarse en algún momento, pero con información y con técnicos dispuestos a recomendar algo que no viene en la cartera de la agroquímica. Y el tercer y último dato, los nematodos entomopatógenos no tienen ningún mecanismo de acción sobre mamíferos, aves, reptiles ni plantas. Son parásitos obligados de insectos. Si entraran al cuerpo de un humano por algún error de aplicación, por lo que ustedes quieran, no podrían sobrevivir ni reproducirse. Su especificidad, que los hace tan eficientes como bioinsecticidas, es la misma que los convierte en uno de los insumos de menor riesgo ambiental que hoy existe en la agricultura. Hasta aquí el tema de hoy, espero que te haya resultado interesante. Si eres un profesional agrícola con amplio expertise técnico, pero sientes que necesitas mejorar tus habilidades humanas, entonces te invito a escuchar Agricultura Profesional, mi podcast sobre habilidades humanas para profesionales agrícolas. Porque el agro avanza cuando su gente también avanza. Hasta luego.